Seguimos adelante con el programa del día de hoy. Pasan 10 minutos de las 2 de la tarde y es un placer recibir nuevamente a nuestro amigo Asadur Torosian. ¿Cómo estás, Aso? Hola Maro, hola José, ¿cómo está todo también el equipo de Comidas? Un gusto volver a hablar por esta radio como siempre. Por acá muy bien, contentos de tenerte nuevamente. Estás con la camiseta de Talleres, tu cuadro, que bueno, ayer triunfó frente a Vélez. Sí, ayer pudimos obtener una victoria y bueno, vamos a ver si nos salvamos de poder irnos a la segunda división o mantenernos ahí, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, espectacular. Bueno, no nos convoca el fútbol en esta oportunidad, sino que vamos a hablar un poco del clima, de la temperatura. Antes que nada, preguntarte vos dónde estás. Sabemos que tu trabajo es muy dinámico y no sabemos si estás en Córdoba o en otras provincias de Argentina. Sí, ahora estoy en Córdoba. Bueno, acá por suerte tenemos un día soleado, un hermoso día de sol, un tradicional asado como todos los domingos en casa y bueno, sabemos que esta semana hemos tenido unos días más fríos, ¿no? No sé, por allá por Montevideo cómo han estado, ¿qué tal? Sí, por acá también. Y queríamos preguntarte un poco acerca de estos cambios de temperatura que han surgido alrededor de septiembre. ¿Cómo se explica que en primavera haya tantos cambios en el clima, haga calor, de repente haga frío? Bueno, no es muy difícil de explicar, pero sí es algo inusual, ¿no? Convengamos que es raro lo que vivimos esta semana. Más de uno ahí del equipo, me imagino, ha salido con buzo y campera como yo, que la verdad que este año ni en julio he tenido la oportunidad de salir tan abrigado como esta semana. Pero bueno, recordemos que hay dos factores que siempre nos dan, y una es la temperatura y otro la sensación térmica. En este caso, hubo una diferencia muy grande entre la sensación térmica y la temperatura. Porque, si bien recuerdan el pronóstico, el martes, miércoles, al mediodía, la temperatura era de alrededor de entre 10 y 15 grados, que es baja, ¿no? Pero, sin embargo, no es tan baja como las que tenemos en invierno, que a veces son inferiores a los 5 grados. Entonces eso ocurre porque veníamos acostumbrados al calor penetrante, como bien mencionaba, de septiembre, de los primeros días de octubre, de hasta 35 grados hemos tenido. Me acuerdo yo, fin de semana largo de octubre, que me quemé la cabeza en una salida que hice a la montaña. Y bueno, entonces debido a ese cambio de tener días muy calurosos de veranito prácticamente, pasamos a un frío extremo o un abrupto cambio en el descenso de la temperatura y por eso se sintió tanto el frío, ¿no? Uh-huh. Bien. Y bueno, sí. ¿Y cómo afecta esto a la Tierra? No solo a la Tierra, sino también a las personas. Bueno, no es para alarmar a nadie, pero es para darles una bienvenida o para que se vaya acostumbrando todos a el cambio climático que se nos viene, que ya desde la mitad del siglo pasado hasta el día de hoy hemos tenido varios factores que han ido afectando a esto y se observa un gran aumento de la temperatura que en los años 2000 en congresos se hablaba que para 2020 se iba a subir entre 1 y 2 grados el promedio de la temperatura de la Tierra. Sin embargo, para sorpresa de muchos, estos últimos 20 años ha subido 5 grados la temperatura promedio de la Tierra. Entonces, estamos no voy a decir una catástrofe, pero en de una gran velocidad que está aumentando la temperatura y por eso en septiembre llegamos a tener 35 grados, algo que no suele ser usual, o muchos habrán dicho allá por la primavera de los 2000 no hacían 35 grados, ¿no? Claro. Entonces, por eso también estos cambios que se sienten mucho más, ¿no? ¿Y estos cambios son a nivel regional o abarca otras partes del mundo? No, abarca prácticamente todo el planeta, pero la gran diferencia, vamos a decir regional, es que recordemos que Córdoba, Buenos Aires, Montevideo, están entre el trópico de Capricornio y el Polo Sur. Entonces, mantenemos siempre una temperatura media de entre 20 y 25 grados. Entonces, aumentamos un poco la temperatura en esta zona y ya estamos más parecidos a una zona tropical, ¿no? O sea, vamos a tener una temperatura similar a la que están en el norte de Brasil o claro, la zona de
Centroamérica. Por eso acá se nota mucho más, capaz que en Centroamérica aumenta un poco la temperatura, pero no se nota tanto como acá porque siempre hace calor, ¿no? Por ejemplo. Claro. ¿Se podrá decir que las estaciones ya no están tan marcadas como antes? Se podrá decir de alguna forma que ya no es lo que era antes, como bien Ujú. decís, porque en primavera tenemos temperaturas parecidas en el verano, entonces en el verano ya hay calores extremos, ¿no? Entonces lo que antes se diferenciaba y en primavera hacía un poco más de frío, ahora está haciendo más calor. Pero bueno, no es algo que se ve cada día, no es que el cambio climático influye para que la semana que viene ya hagan 50 grados, sino que se va a ver año tras año y si no podemos hacer nada al respecto, en 50 años o mucho menos, no vamos a tener prácticamente estaciones, y menos en esta zona, ¿no? Y al decir no vamos a tener estaciones, te referís a que va a haber, bueno, días de frío y de calor y todo lo que es la parte otoñal y de primavera, como se eliminaría, digamos. Prácticamente lo que es otoño y primavera va a ser todo un gran verano y en invierno va a ser frío, pero poco. Claro, Pero bueno. y desde tu análisis como profesional, como geólogo, ¿qué reflexión haces para el futuro? ¿Cómo afecta Y esto bueno, a la tierra, a la gente del campo, a la gente que se dedica al estudio de esto, a las cosechas? Digo, nosotros hace creo que 2 años tuvimos una crisis hídrica muy importante que afectó a muchas áreas del país. claro, el gran problema que vamos a tener a futuro va a ser principalmente con los fenómenos climáticos que vamos a tener mayores tormentas, mayores sequías y también mayores inundaciones, porque Ujú. recordemos que el cambio climático no viene solo, viene con estas deforestaciones que hay en todos lados y un montón de implicancias que afectan, por ejemplo, las cosechas, de que capaz que tengamos 2, 3 años de sequía, porque la radiación solar no es la misma, el calor no es el mismo, y también falta de infiltración en el agua, en el sector del suelo, entonces va a haber mucha más inundación, no va a haber árboles que absorban el agua que antes sí. Claro. Entonces, tenemos que estar preparados a estos cambios que, bueno, lo más importante es generar política desde los estados, desde los organismos internacionales y bueno, también depende de a poco de un cambio de cada uno, ¿no? Pero eh, vienen de la mano las dos cosas. ¿Cómo ves este verano, Aso? Bueno, este verano vamos a tener, como siempre, temperaturas elevadas, pero no se sorprendan y ya se viene preveyendo que vamos a tener temperaturas de 45 grados más de un día. Oh, Entonces, como siempre, a hidratarse y cuidarse de el calor, porque, bueno, como conté hace un rato, en octubre me fui a las sierras a un fin de semana soleado y me dio el sol y me ensolé y bueno, tuve de fiebre todo un día en cama, pero algo inusual porque si no hubiese usado gorra como todo verano, pero sin embargo, bueno, estamos en septiembre a temperaturas similares a las que teníamos el verano hace unos 20 años o más. Aso, te hago una consulta. ¿Nosotros podemos hacer algo para contribuir al cambio climático? O bueno, tenemos que, ante temperaturas altas, por ejemplo, lo que decís vos, hidratarse, ponerse gorro para no perjudicarnos. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros para que todo esto no pase? ¿O ya es un hecho de que es así porque, bueno, la Tierra se dañó? ¿Es un proceso que va a ser de acá en adelante así? No, nosotros podemos contribuir con un granito de arena, eso es evidente y sería lo ideal. Ya existe cierta concientización a Mm. nivel poblacional y se espera que en 50 años no se esté prendiendo fuego el planeta, sino que de alguna forma mejoren los parámetros y se equilibre todo. Uno de los principales problemas es la sobrepoblación, que bueno, genera mayor consumo de recursos principalmente y por otro lado, bueno, el día a día también podemos contribuir evitando residuos, separándolos y también, bueno, cuando uno lava un plato, capaz que usar la menos cantidad de agua posible. Es, como dije antes, que va de la mano de que, por ejemplo, las industrias no generen tanto dióxido de carbono y tantos contaminantes que puedan afectar a todo eso que consumen las personas y es todo en cadena claro. que con una
pequeña ruptura de esa cadena podemos generar una gran catástrofe, aunque no parezca. Por algo Einstein decía que las abejas van a generar la extinción por toda una cadena que generan hasta el equilibrio del planeta. Y hablando un poco de esto de la sobrepoblación, de esto de lo que tú mencionas de las industrias, ¿cómo ves el tema del cambio climático, lo que es la tecnología, que hoy es el boom? ¿Cómo afecta, si afecta o no? Todo lo que es la inteligencia artificial, tal vez no va de la mano, pero se ha dicho mucho que, bueno, el aumento de la temperatura, de los grados, tiene un poco que ver con el uso de la tecnología, el uso que nosotros le damos. ¿Es así o no es así eso? Bueno, tiene que ver un poco que va de la mano por esta cuestión de que nosotros no lo vemos, no lo pensamos, pero por un lado el consumo de energía, de electricidad, que genera eso, una demanda a veces calórica, pero también, por ejemplo, bien mencionaste la inteligencia artificial, son grandes bases de datos, o las mismas redes sociales utilizan grandes sistemas de almacenamiento que producen gran calor y ese calor necesita refrigeración, entonces toda una cadena que influye en la emisión de este gas peligrosísimo que mencioné, el dióxido de carbono, y toda una cadena que viene de la mano, ¿no? Entonces va a llegar un momento donde tampoco dará abasto eso, ¿no? Porque es tanto lo que consumimos, tanto lo que necesitamos que, bueno, nos va a fallar el internet y vamos a tener ciertos problemas que no estamos acostumbrados, así que tampoco da un tiempo si le falla el internet o la IA, el ChatGPT. No se sorprendan porque viene de la mano con todo este gran cambio sobrepoblacional y de consumo, ¿no? Está bien, todo tiene que ver con todo, Aso. Bueno, nuevamente te agradecemos por estar acá. Ojalá te podamos tener los scouts, para el regional, el campamento regional que se va a desarrollar en Uruguay, en Quillú, en verano, para poder, no sé, un poco orientarnos, porque se ve que va a estar bravo la mano en verano. Ahí va a estar Aso, si es que está diciéndole, Sí. hace calor, hay calentamiento global, hay que hidratarse, ponerse gorro. Ahí estaremos con la agrupación ACATS y bueno, y a todos los scouts de la región, son más que invitados al próximo campamento regional que, bueno, llevaremos a cabo entre el 19 y el 29 en Quillú, como bien dijiste, y por suerte tenemos ahí cerquita el mal llamado por nosotros mar, así que Sí. para refrescarnos y seguramente con mucho consumo de agua y bueno, siempre el gorro, ¿no? Porque el sol está más fuerte que nunca. Es verdad. Bueno, Aso, te despedimos, un fuerte abrazo. Otro abrazo, muchas gracias y como siempre, un placer para mí.